Queremos Muy bien, presentar, muy bien. queremos presentar a Juanmi como nuestro maestro con mayúsculas, con el que llevamos 29 años colaborando, aprendiendo, perteneciendo a esa gran familia que es el Instituto de Terapia Familiar Sistémica Cooperación, que junto con Antonio Redondo pues fundaron en el año 96 y por el que han pasado pues multitud de profesionales de toda la provincia. ¿Helos aquí? Queremos presentar a Juanmi en esa faceta profesional como formador de terapeuta sistémico de los que somos testigos todas las tardes de los lunes. Han sido muchos años de nutrirnos de sus conocimientos, de su mirada, de sus palabras. Como dice Irene Vallejo, sin palabras no habría historia y sin historia no habría amor. Y el amor como una experiencia compartida. Es esa cara amable, ese acompañamiento que hemos tenido desde los inicios de cooperación. Porque la sistémica con Juanmi supone un encuadre vital, un marco conceptual, social y ético. Y eso lo hemos vivido así siempre y eso ha permitido en nuestro centro, tanto a las alumnas como a los alumnos como a nosotras, sentirnos en un lugar seguro, en una casa segura, donde cuidarse es lo natural. Gracias a eso nos hemos sentido libres para la reflexión, para la desobediencia, para la transgresión. Gracias a eso nos hemos permitido, sin censura ninguna, revelarnos en las directrices de una sesión familiar, de poder decir o expresar cualquier idea, de enfadarnos cuando nos interrumpía con esa llamada de teléfono dentro de una sesión familiar. En fin, en definitiva, se nos ha legitimado para desobedecer al maestro y de esa manera pues, poder validarnos como profesionales. Encontrar en cooperación nuestra propia voz. Como él suele decirnos, cada uno tiene su estilo terapéutico y no os voy a decir que hagáis o que digáis algo en sesión con lo que sé no vais a estar cómodas. Cada una es único y única. Y es eso lo que también en sus enseñanzas las terapeutas nos deja claro. Cada familia, cada miembro de la familia es único. Acudir a terapia en cooperación es ofrecer un espacio libre, respetuoso, donde poder decir, poder contarse con relatos alternativos que permitan un mejor caminar en el mundo. A los terapeutas, Juanmi nos repite cuán importante es ese reconocimiento emocional para crear el cambio, para la construcción de una identidad, de una validación menos dolorosa. Y así nos lo recuerda en cada devolución de una sesión familiar, cuando preguntamos, ¿por dónde empezamos? Pues por donde siempre, por el reconocimiento de cada uno de los miembros de la familia. Por ese volver a conocerse desde otro lugar, con otra mirada. Y esto mismo ha ocurrido en todas nosotras, las alumnas, los alumnos, los colaboradores, en todos estos años. Atento a lo que nos iba ocurriendo en nuestras vidas. Ha visto nuestro crecimiento personal y profesional. Ha sido testigo de lo que a las alumnas y a los alumnos les iba ocurriendo en sus vidas. Cuántos embarazos, cuántos nuevos proyectos laborales, cuántas separaciones, cuántas muertes, cuántos matrimonios. Y nosotras también testigos de su crecimiento. Lo hemos visto crecer con sus nuevos proyectos, con sus nuevos libros, con sus conferencias internacionales, su tipo de carnaval. Se nos hacía famoso. Y sobre todo, este año lo hemos visto crecer en su propia familia. Cómo se le encienden los ojos con cada nueva foto que nos enseña de su nieto. Cooperación ha sido y sigue siendo algo más que una escuela de formación profesional. Haciendo referencia a José María Esquirol, cooperación es nuestra escuela del alma. Impregnada de una filosofía del encuentro, del abrazo,
de la proximidad. Y donde también tiene cabida el hablar, el proponer, como Juanmi lo hace, pues de películas, de series, de libros, de relatos mitológicos, que nos sirvan para entender el mundo, para enriquecer nuestras almas. Con este nuevo libro, es el quinto, y dicen que no el quinto es malo, consigue lo que él entiende que ha sido una secuencia lógica de sus anteriores libros. Ha reflejado lo que durante todos estos años ha estado presente en la formación, que es su compromiso moral con mayúsculas, que establece mandatos primordiales como son el respeto a la vida, a la dignidad y a la libertad del ser humano. No hay ideología en el planteamiento terapéutico y humano de cooperación. No trabajamos con recetas que devolverles a las familias. No usamos clasificaciones terapéuticas ni diagnósticas. No tenemos certezas de la evolución de las terapias. Nos movemos en la incertidumbre de los cambios. En palabras de Juanmi, sostener la incertidumbre implica la aceptación de no poder contar con respuestas ni soluciones claras, de no habitar mundos perfectos en los que hay que obligatoriamente acoplarse, de no necesitar excluir las diferencias, separar lo ajeno o condenar lo extraño. Y esto intentamos acercarnos en cooperación al sufrimiento humano y a los avatares de la vida de una forma flexible, integral, racional y emocional, aceptando y dejando en manos de cada sujeto la responsabilidad de sus decisiones de cambio, acompañando a las familias a tomar esas decisiones que pasan por la deslealtad, por la transgresión, por la desobediencia a ellas mismas y, por supuesto, a los terapeutas. Y por último, volviendo al título del libro, Ética del reconocimiento emocional en psicoterapia, Juanmi nos recuerda, haciéndose eco de otras autoras, de otros autores, cómo nuestra identidad depende de modo crucial de nuestra relación de diálogo con los otros. Cómo lo relacional y el reconocimiento social están en el centro de la cuestión ética. Cómo la subjetividad está relacionada directamente con la intersubjetividad recíproca. Como la ausencia de reconocimiento o de un reconocimiento fallido serán los causantes de daño en la subjetividad de los individuos. Y cómo, a través de los procesos psicoterapéuticos basados en ese reconocimiento emocional, los pacientes pueden encontrar una respuesta sensible a sus necesidades. Y os leo un párrafo de Humberto Maturana recogido en el libro. La mayor parte de los dolores de nuestra existencia son culturales. Pregúntese dónde le duele la vida y verá que no es en el cuerpo. Verá que la vida duele en los espacios donde no es visto, en donde está usted siendo negado, en sus espacios de desamor. Duele no contar con el respeto de sus compañeros de trabajo o de sus vecinos, de su familia, de sus amigos. Verá que en el fondo lo que nos mueve a los humanos es esa necesidad ancestral de ser reconocidos. Hoy va para ti nuestro reconocimiento, Y para terminar, esta parte de la presentación, nos gustaría recitaros la plegaria filosófica de la paz del libro de Escuela del Alma de Esquilón, un filósofo referente para Juan. Que venga la paz y que nunca más la quietud tensa de los imperios universales, ni la quietud apagada de la miseria. Que venga la paz viva de las personas, de cada persona, de cada alma, y la paz, sobre todo, de todos los que no han tenido paz. Muchas gracias.
a todos. Yo creo que muchas gracias a las dos por haber preparado esta presentación. Creo que tanto a Antonio como a mí nos hace sentir especialmente bien porque son efectivamente 29 años intentando trabajar con muchos de vosotros, con otros que no están, e intentar acercarse a lo que es el trabajo con las familias y con las personas y con el nivel de sufrimiento que cada uno tiene. Voy a intentar hablaros del libro, no lo tengo fácil porque después de lo que ha presentado Inés, yo me he quedado un poquito tocado, así que espero poder seguir bien. Bueno, empecemos con los agradecimientos, que hay que hacerlo siempre, ¿vale? Entonces, en primer lugar, yo quiero agradecer a Conchi y a Inés que hayan aceptado hacer la presentación hoy y no dejarme solo ante el peligro. Porque son casi 30 años donde vamos trabajando ellas y Fernanda, que creo que está por allí, desde el principio han estado acompañándome en el equipo de los lunes y después ya se han incorporado Lola, que también está, Hans, Noemí y Paula. Y somos una familia porque son muchos años trabajando juntos. Entonces yo agradezco a todos ellos porque de esas conversaciones se construye mucho de lo que después se escribe. Como cada obra es un producto colectivo, realmente un libro lo escribe alguien, pero el resultado es una suma de palabras, experiencias, miradas de mucha de la gente con la que nos relacionamos, ¿no? Entonces, este libro es el fruto de muchas de esas relaciones y de esas miradas, ¿no? Entonces tengo que agradecer, todo esto viene en el libro, pero me parece que es de obligado cumplimiento, en primer lugar a Marcelo Pagman, que es maestro y amigo, por leer cuidadosamente el texto, que no siempre es fácil que te lean, hacerme múltiples observaciones pertinentes y valiosas, y por elaborar un prólogo que lo presenta. Esta puerta construida con su mirada y sus palabras sirve de entrada al libro, dignifica mi trabajo y premia los esfuerzos realizados para elaborar y presentar mis ideas, las que prensadas y cosidas con las de otros tantos autores, quiero obsequiar para quien decida leerme. En segundo lugar, a Pilar Cabrera, preciosa artista que está ahí. Levanta la manita, Pilar, siempre te digo que levante la mano para que te conozca. Que ha autorizado el uso de la imagen de su obra No me oyes, que es la que ilustra la portada. Un bellísimo grabado donde muestra hermosa y dolorosamente la necesidad de reconocimiento emocional y de visibilidad que está presente en todo ser humano, para así ilustrar con sentido la portada del libro. Pero di que yo te lo regalé cuando tú eras mi loquero. Ella dice que me lo regaló cuando yo era su loquero, pero para ponerlo en el libro yo no puedo coger, tú me has regalado y yo no la puedo usar porque es tu obra. Y tú tienes que decir sí, ponla en la portada. No te lo dije, pero te dije que la pusiera un poquito más grande porque había salido muchito. Como veis, La desobediencia. ella es así. Es lo más bonito que tiene, que es así. Bueno, a Hans Sotelo, que también está aquí, colega y amigo, por ayudarme siempre, mejorando mis palabras y mis ideas, y por su absoluta disponibilidad, por su celeridad y atenta respuesta siempre que la necesito. A Antonio Redondo, que es mi querido socio y pareja profesional desde hace tantos años, por mantenerse constante a mi lado, no se ha querido separar de mí todavía, tras tantos años de trabajo y de proyectos en común. A mis colegas y amigos, que están aquí, alumnas y alumnos, a mis pacientes, por ampararme en este mundo incierto, enseñarme cada día qué es la psicoterapia, mostrándome sus vidas, sus inquietudes, sus incertidumbres y sus emociones. Evidentemente a mi familia, en especial a mi esposa Victoria, por ser refugio y ancla. Serena necesidad de tierra cuando el aire me empuja en exceso, cosa que en mí es habitual. Entonces ella es la que tira de la cuerdecita para abajo. A mis hijos Elena, Marcos y Alma, que son los más bellos libros que he coescrito con ella. Y por último a mi nieto Héctor, que es el que hace ruiditos ahí, a quien me ha dedicado este libro por rescatar y renovar mi sonrisa y por regalarme renovada ilusión por la vida en este periodo de declive, de renuncias y de desprendimiento. Y vamos con el libro. No quiero cansar mucho. Bueno, cuando hace 6 años aproximadamente empecé a interesarme por profundizar en los temas de masculinidad y paternidad, eso al final se tradujo en el 21 en la publicación del libro del ciclo de Ámbito. Una vez metido en ese berenjenal,
pensé, bueno, pues vamos a intentar ver lo femenino y lo materno, porque intenté que lo hicieran otras personas, mujeres especialmente, pero no me siguieron, entonces bueno, lo hago yo. 2 años después salió Rastros y Huellas, donde hay un importante capítulo dedicado al tema de feminidad y maternidad. Y yo no sabía que esto iba a dar para más, pero resulta que 2 años después la brújula no ha cambiado y entonces me encuentro ahora presentando un libro que es de alguna forma una conclusión y a la vez un paraguas que recoge todo lo que ha estado escrito con anterioridad, ya no solo hablando de enfoque de género, sino hablando de cualquier tipo de, digamos, de presión y posición social en la que nos encontremos. En este caso, el libro lo que nos lleva es a dar un paso más donde estábamos y yo he querido sumergirme en ver cómo lo social y lo cultural se nos impone y nos empuja a funcionar de formas determinadas donde no siempre ese funcionamiento es el que nosotros necesitamos para sentirnos bien. Y entonces para ello yo he acudido a distintas cosas, pero sobre todo he recurrido a la filosofía social, a la teoría social crítica, porque los autores de la teoría social crítica, que deberían de estar presentes en los currículums de psicología, de medicina, de trabajo social, normalmente no están. Y son los que más han profundizado en cómo la estructura social y la estructura cultural de alguna forma hacen que funcionemos de una forma determinada u otra, ¿no? De cómo esas influencias hacen que potenciemos ciertas características personales nuestras o inhibamos, censuremos otras de capacidades propias, ¿no? De forma que cuando hay una presión social nosotros vamos a potenciar en gran medida lo que el propio modelo social nos va a empujar a hacer. Y por lo tanto también va a aparecer una invisibilización de aquello que al modelo cultural o social no le interesa. De forma que si nosotros nos adherimos demasiado al modelo social de una forma crítica, entonces entramos en lo que llamaríamos patología de la normalidad. Y la patología de la normalidad no va a terapia. Siempre pongo un ejemplo absurdo. José Luis Torrente, el personaje de Santiago Segura, nunca iría a terapia. Él asume un modelo, en este caso de género, por ejemplo, no solo de género, de muchas más cosas, determinado, y él no siente que haya ninguna distonía, aunque sea un personaje de película, respecto al mundo, porque él está bien como está. Pero lo cierto es que si lo vemos, y vemos las películas de Torrente, efectivamente hay una patología de la normalidad. Lo que llamamos masculinidad tóxica, lo que llamamos supresión femenina y otras cosas son enfermedades o patologías de lo normal y de lo normativo. Cuando tenemos síntomas, es decir, cuando tenemos ansiedad o tenemos depresión, digamos que eso, aunque se le llama psicopatológico, no es patológico. Porque si tenemos ansiedad o tenemos tristeza es porque hay razones, hay dramas sociales que hacen que sintamos eso. O estamos en una situación opresiva, o estamos en un conflicto de relaciones delicado. De forma que es normal que emerja un síntoma, que puede ser sentirnos con ansiedad, sentirnos tristes. Y lo único que nos dice el síntoma es que hay algo que tenemos que afrontar o resolver. Por lo tanto, ver patología en eso es un error. Pero sin embargo, habría que enfocar que sí hay mucha patología en aquello que el modelo social nos va a imponer. Después vamos a ver algún ejemplo. Si yo me sobreadapto al modelo, puedo acabar haciendo cosas desagradables, ¿no? El ejemplo más horrible, hay un libro de Leighton que se llama Los médicos nazis, que explica cómo a los médicos se les enseñó, se les formó dentro de la ideología del Tercer Reich a que los judíos, por ejemplo, eran subhumanos o otras especies extrañas. De forma que personas que habían hecho un juramento hipocrático, que tenían que cuidar de las personas, sin embargo, hicieron barbaridades, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de normalidad maligna, donde yo funciono conforme a ese marco, en este caso, evidentemente, muy jodido, como era el marco del movimiento nazi, pero el resultado, efectivamente, es un acto inhumano contra la dignidad y contra la libertad de las personas. Entonces, el trabajar con todo el tema social y cultural nos lleva a sumar a la psicoterapia un sentido más,
que sería un sentido más integral. De una parte, recordar que la psicoterapia no es un proceso de adaptación, no es para adaptar a la gente, porque entonces estaríamos haciendo un trabajo perverso. Porque si el modelo social nos está empujando a que las cosas sean de determinada forma, nosotros no deberíamos de jugar a la adaptación, sino que el trabajo de la psicoterapia es un trabajo pro la emancipación, por cómo podemos ser más libres, tener una voz más propia y poder estar en contra de muchas de esas imposiciones que nos vienen dadas. Y de ahí se deriva otro segundo punto, y es que la posición del terapeuta tiene que ser una posición ética, entendiendo que lo ético y lo moral son diferentes. Y aquí me agarro un poco a las descripciones de Foucault, donde dice: la moral es como un código, esto es lo que debes y esto es lo que no debes hacer. Y la ética es una reflexión sobre el código. Y cuando hay un problema o hay una dificultad, la capacidad para pensar si eso es bueno o no es bueno, si eso ayuda o no ayuda a un individuo, eso es lo ético. Cuando un paciente cuenta una historia, no hay cosa peor que el terapeuta sienta que tiene que imponer al paciente una forma de ver el mundo. Esto sería un error. Pero sí puede ayudar al paciente a reflexionar sobre si eso que el mundo le impone, que el modelo social le impone, le sirve o no le sirve. Si eso coincide con sus deseos o colisiona con sus necesidades. Dicho esto, uso muchas frases de Josep María Esquirol y de Joan Carles Melis, que son dos filósofos catalanes, pero que yo recomiendo que leáis porque pienso que es un input muy interesante para el trabajo en psicoterapia, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esta, ¿no? Todos hemos nacido, cuando hemos nacido en la intemperie. Es decir, nosotros estábamos calentitos en la barriguita de mamá. Hoy hay muchas embarazadas por aquí, así que ya lo sabéis. Entonces, cuando se dice, durante esos 9 meses evidentemente no necesitamos nada, pero a los 9 meses uno sale. Y con lo que se encuentra es con el frío, con una posibilidad de desamparo, de no sentirse suficientemente seguro. Esa experiencia, los seres humanos la tenemos completamente grabada en nuestra historia. Porque los animales, cualquier tipo de animal, en muy poco tiempo tiene una cierta capacidad autónoma para moverse. Pero el hombre no, el hombre y la mujer. Nosotros estamos atrapados en esa emoción del desamparo. Yo no sé si hacéis memoria y recordáis, si os pasó alguna vez que os perdisteis de pequeños, os acordáis todo, ¿verdad? Si os habéis perdido, os acordáis. Esa sensación de muerte inminente que surge cuando tú sientes que no hay una mano, que mamá, papá no están, o la persona cuidadora, esa vivencia está muy grabada en todos los seres humanos. Nuestra vivencia básica, por el hecho de ser humano, es una vivencia de desamparo, de fragilidad y de vulnerabilidad. Y ahora lo que solemos hacer durante mucho tiempo es ver cómo nos escapamos de esa sensación. Y gran parte de lo que a veces llamamos patología es un intento continuo de no ver, de no poder aceptar esa posición de fragilidad. Para alejar la experiencia de desamparo, construimos casa segura, entre comillas lo de casa segura. Ella habló antes de la casa. Entonces, casa segura, todos necesitamos esa seguridad, pero casa segura son muchas cosas. No es solamente una choza, una vivienda que tenga aire acondicionado, especialmente hoy, sino que casa segura es una ideología, una religión. Una casa segura puede ser un código moral, es decir, algo donde yo digo, vale, esta es la verdad y yo estoy tranquilo. No hay incertidumbre porque yo sé que tengo que responder. Cuando en realidad eso no lo tenemos nada claro, ¿no? Cuando hablamos de ideologías y de códigos morales nos referimos a que hay una... Melis utiliza el término gramática moral, es decir, hay una serie de normas, de hábitos, de leyes, de reglas de decencia que impone el código moral. Ahí hay cosas muy raras, hay cosas como que no se coman carne los viernes, es decir que cuando hablamos de códigos morales no estamos hablando de principios morales universales, no estamos hablando del derecho a la vida, no estamos hablando de la dignidad, estamos hablando de un hombre no tiene por qué llorar, una mujer embarazada siempre tiene que estar feliz,
sino con ciertos acertos de que las cosas son de esa forma. Mi experiencia con mujeres embarazadas es que tienen que permitirse decir o poder hablar de todas las emociones oscuras que hay en torno a la vivencia del embarazo. Porque el embarazo es algo bello, va a tener un resultado precioso, pero simultáneamente uno tiene miedo porque ¿qué voy a perder? ¿Qué voy a dejar atrás? Siempre hay una imagen que se me viene y es una paciente que me dice cuando voy con mi marido y mi niño pequeño y estoy tomando un café en una cafetería, veo al lado una mesa con 4 amigas riéndose y digo, qué envidia, yo quiero estar ahí. Pero días más tarde me dice, el otro día me fui con mis amigas y entonces vi a una madre con su marido y con su hijo en otra mesa y dije, ay mi niño, ¿por qué no estoy ahí? Porque este es un dilema muy inscrito en la mujer, en el propio hecho de la maternidad. Y es bueno que se pueda hablar de esto, que salgan los lagatos, los enfados, las dificultades en torno a eso. Pongo el ejemplo en el tema de la maternidad, pero igual en el tema de lo masculino y de lo paterno, ¿no? Pero ahí no me voy a enrollar. Esas ideologías y códigos morales hacen que nos adscribamos a determinadas anomalías sociales. Por ejemplo, lo que llamamos, lo dije antes, masculinidad tóxica o supresión femenina es adscribirnos a un modelo de ideología, nombre muy hallado, heteropatriarcal, ¿no? ¿Correcto? Pero si nos adscribimos a la acumulación y a la explotación de los otros, lo que estamos es siguiendo una ideología neoliberal de mercado como la que se nos propone habitualmente por donde vivimos, ¿vale? Si nos entramos en el ámbito de la represión moral y del integrismo, es porque hay un modelo ideológico religioso que nos está imponiendo un tipo de cosas. Si nos dedicamos a la exclusión de lo diferente, estamos en un modelo de ideología racial. Por lo tanto, ya sea racial, económico, religioso, de género. Las ideologías hay que tener cuidado con ellas. El pensamiento es algo que todos tenemos nuestro propio pensamiento. Podemos intercambiarlo, podemos hablarlo, podemos estar de acuerdo o no. Pero cuando el pensamiento se rigidifica, aparece la ideología. Y cuando aparece la ideología, no hay salida. Las cosas son como son. El problema es que cuando un paciente llega a consulta, tiene un conflicto entre lo que el mundo dice que las cosas son como son y lo que yo siento que quiero. Y hay un debate importante ahí. Bueno, en síntesis, para huir de la experiencia de incertidumbre, de fragilidad y de vulnerabilidad, acudimos y nos aferramos a esas, por ejemplo, a certezas arcaicas. Patria, bandera, Estado, raza, frontera. La extrema derecha, que actualmente tiene tanto auge en Europa. Es por un miedo a la incertidumbre que volvemos hacia atrás y por tener algo seguro yo me agarro a lo antiguo, ¿no? O me dedico a pensar en el secesionismo y que va a existir una Arcadia feliz, como en tantos independentismos, que es otra forma de evitar sentir el miedo que es consubstancial al hecho del ser humano. Lo que está claro es que esa fragilidad y vulnerabilidad es la única sensata constancia de lo que somos. Yo no sé si yo estoy más cerca de esto ahora porque como voy a cumplir pronto 66 años, pues cada vez está más claro lo de la fragilidad y la vulnerabilidad. Pero en realidad lo único que nos acoge, nos da amparo al final es la mirada del otro, la escucha del otro y la presencia del otro. Y todo lo demás simplemente es un artificio, es un sucedáneo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la psicoterapia? Bueno, cuando vamos a terapia vamos asustados, vamos temblones, porque tenemos ansiedad, porque estamos muertos de miedo, y lo que buscamos es aferrarnos, poder tomar una mano o asirnos a algún sitio donde podamos sentirnos medianamente seguros, ¿no? Un lugar donde poder alojar nuestra soledad, nuestros miedos, un espacio donde poder ser mirados, reconocidos y validados en nuestras propias emociones. Un espacio donde situar nuestras ansiedades y nuestras tristezas por un momento breve, pero suficiente. Si conseguimos tranquilizarnos un poco en ese espacio seguro, que es la casa segura de la que hablábamos antes, en el entorno de la terapia, podemos empezar a reflexionar. Por eso, en el subtítulo del libro, el primer término que hay es reflexión. Si yo estoy tranquilo, puedo empezar a reflexionar sobre dónde estoy, cómo me relaciono
y cómo funciona mi entorno de, por ejemplo, mi familia. Yo juego a ser el marido de mamá, la esposa de papá, juego a ser la madre o el padre de mis padres. Es decir, ¿a qué juego, a qué se nos ha invitado y hemos participado en ese juego? Evidentemente que son juegos delicados, ¿no? Hay triangulaciones, hay situaciones, patrones delicados. Yo tengo que ver dónde estoy jugando para decidir si eso es lo que necesito o no. Porque muchas de esos, por ejemplo, si yo soy el marido de mamá, yo tengo problemas para hacer mi propia vida porque me debo a mamá. Y yo puedo atender a mi madre, claro que tengo que atenderla, pero una cosa es atender a mamá y otra cosa es inmolarme o autosacrificarme a las necesidades que pueda tener mamá, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, si podemos ver ese tipo de cosas, si podemos reflexionar sobre dónde estamos, eso nos va a permitir empezar a ver qué alternativas tenemos, ¿no? Y de ahí surgen ideas y temas que parten del propio proceso de terapia, de las conversaciones. Entonces, todo eso que se espera de nosotros, yo siempre pongo un ejemplo tonto y es, el domingo hay que comer paella en el campo de Chiclana. Eso, que es una tontería, pero no es una tontería cuando es una imposición y tú cada vez que llega un fin de semana no te puedes ir con tu pareja porque tienes que ir a comer paella a la familia. Y si dices, mira, papá, mamá, que no voy a ir este fin de semana, el disgusto que le vas a dar si no vienes, ¿no? Ese tipo de ideas en torno a que hay que cumplir con una serie de obligaciones, ¿no? Pero bueno, para no aburriros yo, vamos a intentar hacer una cosa combinada. Vamos a recurrir a una obra de Frank Carrame y Darío Fo que se llama Ocho Monólogos y le vamos a pedir ayuda a Conchi Rea. Conchi, además de terapeuta, de psicóloga de ayuntamiento, de madre maravillosa y de mujer excelente, es actriz. De las buenas. De las buenas. Actriz, que además hasta le han dado un premio a la mejor actriz del mundo. Vale, entonces, en el grupo de teatro La Gaviota, os recomiendo cuando veáis la obra se llama La misma historia, ¿ok? Cuando la den cerca de vosotros, no perdáis la ocasión de ver la obra y de ver a esta artista. Entonces, vamos a jugar un poco para que no os aburráis, con uno de los monólogos, concretamente, el que hace Conchi. Ella os va a contar un poco la historia y lo vamos a intercalar para que así no me escuchéis tanto. ¿De acuerdo? Dicho esto. Bueno, yo soy actriz, porque el premio que me han dado faltaba R. Eso es así. Nada más real. Actriz en mi rato de ocio y me paso bomba. Esta obra, que la escribió Darío Fo con su mujer Frank Carrame hace tantos años, lamentablemente sigue muy vigente. Son 8 monólogos para mujeres, cada una en una situación en la que evidentemente está, pues como las mujeres venimos estando en muchos espacios, subyugadas y anuladas, o vejadas, o maltratadas. Mi monólogo es La madre pasota, y es una madre que se dedica a cuidar de su familia, su marido y su hijo, y cumple con todos los cánones que se piden en esa época, incluso hasta llegar a olvidarse de sus propios intereses. Y voy a hacer ese trocito, luego si no sigo con... A ver. Esta señora llega corriendo a una iglesia porque la policía la está siguiendo. Y entonces, para evitar que la policía la capture y la lleve presa, se pone a confesarse con un señor cura y le empieza a contar toda su historia. Entonces, el señor cura, que está aquí, en escena no hay cura, pues yo le empiezo a contar mi vida. Y de pronto pues le cuento que sí, que yo estaba casada, que la convivencia muy bien, pero que cuando yo estaba hasta los... Ya me entiende, padre. ¡Lo dejo todo!, le gritaba yo. Y entonces ahí le daba la crisis. Mira, y eso con un bacalao. Y respiraba. Ay, no, mamita, qué susto me daba. No te preocupes, cariño, que yo no me voy a ninguna parte.
que me quedaré contigo para siempre. No me voy a ir yo sin ti. Según yo le iba tranquilizando, a él se le pasaba la crisis. Y yo otra vez metía en la trampa. Y luego, para terminar de arreglarlo, me quedé embarazada. Ay, no, padre, que yo no lo vi como una desgracia. Sí le quise yo a este hijo. Estaba tan contenta de estar embarazada. 9 meses vomitando. Y entre el vómito y el vómito me decía, este hijo cambiará mi vida. Es una mujer sin hermano. Hay que ver, padre. Hay que ver los gilipollas que era, padre. Ay, que sí, que lleva razón. Que como esposa y como madre no soy lo que se dice un dechado de virtudes. Pero si me he vuelto una desastrada, ha sido precisamente porque antes era un auténtico modelo de virtudes. Que yo, para estar con mi hijo y poder educarlo, hasta llegué a dejar trabajo. Y eso que la colocación me gustaba. Evidentemente, la reflexión nos llevaría a cuestionar muchas de esas normas, de esas reglas o de esos hábitos. Ella dice, yo había sido un deseado de virtudes, ¿no? Por ejemplo, dicen, los hombres no lloran. Bueno, eso es una presión, digamos, del modelo de género. Con lo que significa que el hombre está obligado a estar enfadado porque es la única emoción en el modelo social que está permitida. Por eso los hombres, sobre todo los que ya tienen mi edad, la mayoría nos ponemos muy cascarrabias porque como no tenemos permiso para estar tristes, pues estamos todo el día refunfuñando. En el otro caso, el mayor número de diagnósticos de depresión son en mujeres. Básicamente porque las mujeres, dentro de esta presión de género, pueden expresar la tristeza, pero no el enfado. De forma que entonces se diagnostica más depresión en las mujeres. Por lo tanto, incluso en la psicopatología que vemos, que se llama psicopatología, está toda impregnada del modelo social y de la presión social. Porque si los hombres pudieran y las mujeres tener toda la paleta de emociones accesible, pues entonces podríamos sentir todos lo mismo, podríamos tener, digamos, parecidos diagnósticos de los que más o menos se vienen dando, ¿no? Entonces, cuando podemos ver dónde estamos, por ejemplo, si yo estoy en medio de papá y mamá porque siempre están en conflicto y yo siento que no me puedo ir de casa porque si me voy, lo mismo papá mata a mamá o mamá mata a papá o no sabemos qué. Si yo pienso esto, aparece un movimiento natural que es el de la desobediencia y es no tengo por qué seguir cumpliendo estos mandatos. Entonces nace la desobediencia. Bien, esta madre descubre que su hijo se droga, que va a manifestaciones, no entiende qué es lo que le está pasando al hijo. Y en una de las que se busca con él, pues, muy avalentonado, le dice, pues te vas de casa. Y el hijo dice, pues me voy. A los 5 minutos ya estaba arrepentida, porque el hijo pasaba un día, una semana y no volvía. Entonces ella se echa a la calle y empieza a buscar a su hijo. Y en esa búsqueda del hijo, lo que hace es encontrarse a sí mismo. Y encuentra todo un mundo que le devuelve una mirada sobre ella hasta ahora desconocida. Y en una comuna hippie empieza a oír cosas diferentes a las que había oído hasta ahora. Y así fue como me quedé a vivir con ellos, padre. Y escuchaba lo que hablaban, que al principio no me enteraba de nada, pero luego ya sí, decían, lo personal es político. Hay que gestionar la propia sensualidad. Sí, padre, sensualidad. Vivir la vida, disfrutar. La fantasía, el poder. Rechazar la ideología del trabajo. ¿Y sabe lo que le digo, padre? Escúcheme bien porque hay una cosa que tengo muy clara. Y no quiero que me malinterpreten. El amor es desorden.
la vida, la libertad, la fantasía son desorden. Hacer el amor por amor es maravilloso. ¡Pruébelo, padre! El que me haya tocado ser padre me está pegando una gran lanzacuello. Un poquito de pinta de cráneo, sí. 11 años los salesianos me tenían que dar. La desobediencia forma parte de todo proceso de crecimiento. No existe crecimiento si no hay desobediencia. Nos podemos acordar de que Adán y Eva, supuestamente ellos estaban en el Edén, ¿no? Y si salieron al mundo, que supuestamente también pensamos que eso fue un pecado, pero en realidad todos a los 9 meses salimos. Por lo tanto, de ahí había que salir. Y ocurre a través de la desobediencia. No probarás el árbol de la ciencia del bien y del mal. O posteriormente, en otros sitios, por ejemplo, la historia de Prometeo, cuando Prometeo decide desobedecer la orden de los dioses y llevar el fuego a los hombres. Pero el fuego permitía a los hombres avanzar, acceder a la metalurgia, poder calentarse. Por lo tanto, el crecimiento, el desarrollo siempre pasa por un acto de desobediencia, que muchas veces se traduce en poder decir no. La gente que va a terapia tiene dificultades habitualmente para decir no. El que dice no fácilmente no tiene tanta necesidad de terapia. Por lo tanto, el poder tomar la propia voz requiere un esfuerzo, requiere dificultad. Poder decir no, esto no me interesa, a esto no juego, es una parte necesaria del proceso. Por lo tanto, la desobediencia está ahí. Es cierto que la libertad nos da miedo, que si decimos no pensamos, ¿y si nos dejan de querer? ¿Y si ya no nos van a atender como queremos? ¿Ya no vamos a encontrar esa respuesta? Entonces, a veces esto nos lo hace complicado. A veces hacemos terapia reflexiva. Lo vemos todo, pero no hacemos nada. A veces hacemos terapia y desobedecemos, pero solo desobedecemos un poquito. Pero antes de seguir al siguiente paso, que sería el de transgresión, Elida. Y el cura se ha ido un ratito. Bueno, esta madre le llega a decir no a su hijo porque su hijo vuelve a casa, cambia la pancarta por un traje de chaqueta, cambia los porritos por un trabajo en condiciones y pretende que la madre vuelva a casa. Pero entonces la madre le dice, no hijo, no vuelva a casa, no tengo fuerzas. Aún no estoy preparada. ¿Pero cómo? ¿No te da vergüenza si vas hecho una defesio? Sí, hijo, sí. Pero quiero pasar el resto de mi tiempo con mi gente, ¿sabes? Porque yo estoy llena de cosas bonitas. Y quiero regalar todo lo que llevo dentro. Quiero aprender de los demás, tomar las experiencias que la gente quiera darme. Quiero reír, quiero cantar, quiero bailar. Quiero mirar al cielo. ¿Tú sabes, hijo mío, que el cielo es azul? Pues yo ni os salí. Y no vuelvo a casa. Ni aunque me mandéis a la policía. Y me la mandaron, padre, me la mandaron. Mi marido y mi hijo me han denunciado por abandono del techo conyugal. Después de la desobediencia viene la transgresión. La transgresión es cuando me atrevo a tomar una posición en el mundo en base a mi propia decisión, a mis propias necesidades, teniendo en cuenta al otro, pero es una posición, digamos, propia, que evidentemente a veces implica un cierto grado de soledad o de exilio, porque cuando hacemos algo que no es lo que quieren los demás que hagamos, normalmente no nos aplauden, no como a Conchi, que la aplaude todo el mundo. Entonces, a veces se retira, digamos, el afecto, la atención, y en el proceso terapéutico no solamente tenemos que ayudar a la reflexión, alentar la desobediencia cuando es necesario, sino también acompañar ese exilio en el proceso de una transgresión cuando hay que hacerlo, ¿no?
La propuesta, como os decía, es una psicoterapia de la emancipación, donde podamos ayudar a que exista un pensamiento crítico, una reflexión crítica sobre lo que hay, no solo en el entorno de mi familia y de los lugares que yo ocupo, sino en el entorno de lo social y qué lugar también yo tomo ahí. Que podamos permitirnos desobedecer cuando es preciso, cuando eso va en contra de nosotros, por nuestra propia salud. Y por último, para poder transgredir, tomar una posición ética con el mundo y con los otros, que nos haría estar, digamos, en una posición mejor, ¿no? Dicho esto, yo no voy a comentar nada más, dejo un espacio por si hay algún comentario, por si queréis comentar algo, y el que quiera saber más, que se lea el libro. No, primero después. Ellas van a preguntar algo y si queréis preguntar, después sumamos lo que digáis vosotros. A mí me gustaría, Jaime, que nos hablara sobre la herida infinita que tenemos cada ser humano, y eso que tú entiendes que es como una llamada, como un aviso, como una demanda en la presencia del otro. Lo que soy es reflejo de la mirada del otro. El concepto de herida infinita es un concepto de José María Esquirol, del filósofo, y es lo que viene a decir que por nuestra condición de seres finitos, por la propia conciencia de muerte, nosotros tenemos una herida infinita. Es decir, que es lo que cuando hemos hablado al principio os he dicho, bueno, hay una vivencia del desamparo que está ahí. Pero esa herida infinita, que es la que habla el filósofo, la podemos trasladar a todos nosotros con las heridas particulares y personales de nuestra propia historia. La importancia de reconocer la herida es que la herida es la que marca el proceso de crecimiento del niño o de la niña al hombre o a la mujer. Para ser un hombre, para ser una mujer, tiene que haber una herida. Algo que nos haga caer de una visión. Si habéis visto Barbie, es muy claro. ¿Habéis visto Barbie? Hay una escena donde, como sabéis al principio, todo es flotante, ¿no? Hi, Barbie, hi. Y están muy contentas y todo es maravilloso y flota y de pronto dice, ayer pensé en la muerte. Y de pronto todos se paran. Si no habéis visto la película, lo siento, como voy a echar entonces Barbie de pronto empieza a darse cuenta que tiene estrías, celulitis, que el agua está fría, es decir. Igual que le pasa a Aquiles, que él pensaba que todas las flechas le rebotaban hasta que le dieron en el talón, porque todos tenemos un talón de Aquiles. El talón de Aquiles y la muerte de Barbie, bueno, la idea de la muerte de Barbie, son la herida. Cuando un paciente llega a terapia, viene con la herida. La herida no hay que taparla, la herida no hay que curarla en el sentido de cicatrizarla del tirón. La herida hay que transitarla y acompañarla. Porque la herida es la que nos recuerda nuestra condición de finitud, nuestra situación contingente, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la herida es bonita porque es desde esa posición de seres heridos donde nosotros estamos dispuestos a estar en contacto con el otro. Si nosotros estamos subidos, Barbie en su tema fantástico, Aquiles en su corcel, nosotros no necesitamos al otro. Jugamos solamente con nosotros mismos, no necesitamos a nadie, somos como dioses. La herida lo único que nos recuerda es que somos seres humanos y que nos dolemos de cosas que nos han pasado. Nos puede doler las vivencias de desapego, de desamor, maltratos, abusos, faltas de reconocimiento, no validación, que todos hemos podido tener en nuestra vida. Y el proceso terapéutico es ayudar, digamos, cuando está la herida, a poder acompañar la herida, pero no a esconder la herida. La herida siempre está ahí, las heridas no. Igual que los muertos no se entierran, siempre están ahí. Lo importante de los muertos no es enterrarlos, es que estén cómodamente a tu lado. Lo malo es tener al muerto flotando con ganas de cogerte el cuello, ¿no? Pero el muerto que te acompaña, tú dices, mira papá, qué gracioso mi padre cuando decía, así se acompañan los muertos. Vamos, lo dejaré por ahí. ¿Quieres comentar algo? Sí. Y después damos paso por si queréis comentar algo.
Y a mí me gusta mucho cuando hablas al principio del libro de los espacios fronterizos, cercanos, como algo necesario para que la ética esté presente en la terapia. Y cito, cuando luego en el capítulo 8 hablas de esa ética, te cito textualmente, dice: la posición ética provoca una ansiosa inquietud porque está situada en un espacio de incertidumbre, donde la responsabilidad y el compromiso con la vida emergen sin las certezas deseables. Ahora, sí, en el libro mío anterior se llamaba En la frontera, era Rastros y huellas en la frontera de la psicoterapia, justo por este concepto de frontera. Cuando nosotros estamos solo en un modelo, es como, hablemos como un país. Si yo solo estoy en España, yo tengo la idea de que el mundo es como dice España que es el mundo. Pero si yo vivo en la raya le dicen a la frontera con Portugal, ¿no? Hay dos mundos, está Portugal y está España. Cuando tú vives en la frontera entre dos mundos, tú no tienes que tener una absoluta lealtad a ninguno. Tú puedes ser medianamente leal, pero tú ves que hay cosas distintas. Cuando yo trabajé en Centroamérica durante casi 10 años, a mí me ayudó mucho ver que las cosas podían ser realmente muy diferentes. Y que lo que aquí yo pensaba que era lo que tenía que ser, cuando te ibas a Honduras o te ibas a Guatemala o Uruguay, las cosas no eran iguales. De forma que eso lo que te ayuda es a que para tomar una posición correcta, ética, tienes que estar siempre en el margen, en la frontera. Por ejemplo, yo mi formación original es psicoanalítica y posteriormente sistémica, pero a mí me ha sido muy nutritivo que yo esté justo en esa frontera para poder leer, y en eso yo sé que coincidimos Antonio y yo, leer del psicoanálisis, leer de lo sistémico y de lo que venga, sin yo sentir que estoy cometiendo ningún pecado. Que yo puedo leer de aquí, integrar en la medida que yo puedo integrarlo, pero que eso me ayuda a evitar estar amarrado, preso de una idea. Esto tiene que ver con los códigos morales, es decir, los códigos no solo están en la política, en la religión, están en la disciplina. Tú eres terapeuta cognitivo-conductual, y eso implica una serie de cosas. Por ejemplo, si viene un psicoanalista tienes que matarlo, o al menos con la zancadilla o algo así, como dejarlo caer, y viceversa, quiero decir. ¿Entendéis? Entonces, la idea de cualquier modelo ideológico, aunque sea en una disciplina profesional, implica una presión. Y no nos dejan ser libres, porque yo me acuerdo cuando yo empecé, yo trabajaba con diván al principio, entonces cuando empiezas a plantearte a trabajar con familia, tienes un problema porque ¿qué haces con el diván? Lo vendes, lo llevas a un guardamuebles, no, lo dejas allí, que yo lo tengo ahí por si acaso. Pero en cosas tan simples como esa, en lo que dura una sesión, en cómo lo haces, en cómo citas, no, sí, pero tiene que ser así, tiene que ser una hora de 50 minutos. No, a lo mejor no. ¿Vale? No sé si sirve. Sí, ahora que dices eso, al principio todos necesitamos agarrarnos, ¿no? Sí. Porque es fruto de una inseguridad. Y cuando nos vamos sintiendo seguros podemos estar más en la frontera. Y la posición ética es incómoda, porque si yo estoy en lo moral y en cómo son las cosas, estoy cómodo. La sesión es así, tengo que hacerla así y ya lo dejo fuera, por hablar de la terapia. Pero si yo me planteo que por qué tengo que hacerla así con un paciente, entro en un conflicto ético. Porque yo estoy diciendo, esto no es lo que le conviene al paciente, yo siento que esto no le está ayudando. Incluso lo puedo hablar con el paciente, ¿esto te está ayudando? No. Y entonces tú en ese momento dices, pues hay que hacer otra cosa. Y entonces, claro, ¿cómo estás? Hay alumnos que vienen de otros enfoques terapéuticos y cuando empiezan con esto dicen, es que lo paso fatal, porque es que entonces al final no sé qué hacer. Si lo de antes, lo de ahora, bueno, haz lo que puedas. Y durante ese interín que estás en una posición incierta. La forma más típica y humana de existir y también un poquito ansiosa, incómoda, por eso decía. ¿Queréis preguntar algo? Y si no, si ellos tienen algo más, y si no, pues ahí tenemos tiempito, sí. ¿Queréis comentar algo? Podéis insultar incluso.